Diputados. Lo que pasa en el Congreso, ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí seguimos en la tercera edición, cargados de emociones, porque fue el homenaje a Jairo. Pudimos hablar con él un minutito, estaba súper emocionado. Ya recibió 2 premios. El Juan Bautista Alberdi, que le dieron hoy en la Cámara de Diputados, y recibió el Sarmiento, que es el mismo premio que se da en la Cámara de Senadores, en reconocimiento a personalidades muy importantes. Es muy selectiva la selección, son los propios diputados en este caso quienes lo proponen. Y para homenajear a Jairo, fueron el presidente de la Cámara, Sergio Massa, quien propuso esta iniciativa, junto también con la diputada mandato cumplido del PRO de Santa Fe, Gisela Scaglia, que también estaba ahí como parte del homenaje, y a Julio Cobos le tocó como autoridad de la Cámara ser en definitiva el anfitrión, ¿no? Y el que le entregó ese diploma, que lo va a poner seguramente al lado de su premio Sarmiento, ¿no? Que son reconocimientos. Estaba conmovido, Jairo. Súper emocionado. Estaba muy emocionado, totalmente. Y sí, porque personajes como él, bueno, también les pudimos hablar con Falú, que han sido tan perseguidos por otros momentos de la historia, donde fueron censurados, donde fueron prohibidas sus canciones y sus voces y su música, que hoy la Casa de la Democracia les dé un premio. Yo también me emocionaría. Un momento emocionante, totalmente. Y el que se veía un poquito emocionado también, bueno, lo decíamos antes de volver al aire, es Juan Falú, digamos, uno de los guitarristas más importantes de la Argentina, una de las figuras más importantes del folclore argentino. Así que esto sucedió hace un ratito nada más, pero la realidad nos convoca y nos llama, y Antonio, vos estás ahí listo, preparado para hacernos un resumen de la discusión en torno al Consejo de la Magistratura, que ayer tuvo un momento importante a nivel nacional por la asunción de Rosati como presidente, pero hoy hubo un evento muy importante que luego vamos a pasar imágenes y testimonio de la oposición, ¿no? Que planteó también otra de las demandas respecto a la designación de consejeros. ¿Cómo estamos con ese escenario? Así es. Ahora vamos a hablar un poquito qué es lo que está pasando hacia adentro del Frente de Todos. Bien. Vamos a dejar las lágrimas, la buena música y la emoción con Jairo para meternos directamente En el barro, en la política. en el órgano que designa y remueve jueces. Ay, no, sí. Bueno, el oficialismo lo que hizo fue en la Cámara de Diputados, sacó un comunicado donde pidió 90 días más para tratar el proyecto que tiene media sanción del Senado. Es un poco, bueno, lo que ya algunos, los más optimistas, esperaban. Lo hablábamos la semana pasada con distintos diputados y diputadas que pasaban por acá cuando les preguntábamos, bueno, ¿qué va a pasar cuando sea 15 de abril y no haya ley? Nos decían, bueno, puede llegar a haber una prórroga. No sucedió, finalmente asumió Horacio Rosati, el titular de la Corte Suprema, es el mismo que preside el Consejo de la Magistratura. Con una ley que se restituyó del año 98, que había sido derogada en el 2006. Correcto. Por otra ley que es la que hoy está en cuestión y que fue declarada inconstitucional. Así es. Bueno, antes de que llegara la fecha del vencimiento, había un sector, como decíamos recién, que esperaba que esto sucediera. Y además remarcaron que la Corte Suprema tuvo más de 1.500 días para resolver el tema y a ellos nada más le dieron 4 meses en un momento donde, bueno, el fallo de la Corte es en diciembre y en diciembre ya no hay actividad legislativa. Se entra en el periodo de sesiones extraordinarias donde solamente se trabajan los temas puntuales que decide el Poder Ejecutivo. Y que además se plantea la extraordinaria o la prórroga de la ordinaria como una herramienta no de uso cotidiano, ¿no? Como una excepción, digamos. Claro. Y en ese plazo la Corte pretendía que se debatiera esta nueva ley. Entonces la disputa que propone el Frente de Todos acá es, bueno, por el tiempo, por ganar tiempo, buscar más tiempo, remarcando que la Corte Suprema sí lo tuvo para resolver en 2021 una inconstitucionalidad de cuándo, bueno, del año 2006. Pasaron varios años, ¿no? Sí, como 15. Sergio Massa, bueno, tiene previsto reunirse con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que publicó un artículo en el Infobae, donde comparte la mirada del oficialismo. No hay nada novedoso con lo que viene insistiendo el Frente de Todos, el kirchnerismo con este tema, insistiendo en que no puede ser la misma persona que controle la Corte Suprema quien controle
el Consejo de la Magistratura. Además, porque quien preside el Consejo de la Magistratura tiene doble voto. Tal cual. No es un voto simple, sino que es un voto definitorio. Cuando hay un empate entre las posiciones, decide el presidente, en este caso de la Corte Suprema. Entonces, en ese sentido, bueno, empiezan los primeros movimientos en el oficialismo. También buscará conformar la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos y reunirse con los jefes del bloque de la oposición, Negri, López y Ritondo, para marcar un cronograma de debate del tema y también, bueno, en esta comisión analizar cómo se da ese funcionamiento, ¿no? Donde la Corte Suprema le indica al Congreso de la Nación cómo debe legislar, en los plazos. Bueno, ahí hay uno de los temas donde el Frente de Todos también por ese lado va a atacar desde lo legislativo. Sí, porque tiene una tensión respecto a lo que se dio el debate, ¿te acordás? En el Senado, Claudio, cuando al cerrar el debate se planteó fuertemente desde el oficialismo que la Corte se había atribuido una condición que era ponerle un plazo al legislativo y obligarlo a legislar en un tiempo perentorio, que no es una atribución de la justicia esa, en definitiva. Y además, ha habido muchos casos donde los plazos que ha tenido que intervenir la Corte Suprema de Justicia para con el Estado o para con el gobierno tampoco eran tan limitados, tan exiguos, ¿no? Y si han sido exiguos, han sido mucho más flexibles para poder otorgar prórrogas. Digamos. Claro, también. Que incluso hasta diciembre, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, diputado nacional por La Pampa, del Frente de Todos, él contaba las veces que por su provincia le ha tocado afrontar situaciones de litigio en el caso de la Corte y le consta, digamos, la predisposición que tiene el máximo tribunal para poder extender los plazos cuando considera que la situación así lo amerita. No hay alguna razón que avale por qué no amerita esta situación, teniendo en cuenta de que además está ya en la media sanción del Senado. Esta es la otra gran pregunta. Claro. Y si en el medio queda algún resquicio para poder avanzar en poder ganar un poco más de tiempo y ver cómo va a funcionar este nuevo mecanismo, ¿no? Así es, como decíamos. Bueno, entonces también yendo un poco a lo formal, al rodaje que va a tener esta media sanción, que se aprobó con una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado. Todavía no están conformadas acá las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, que serían las primeras que se les daría giro a esta media sanción. Todavía no hubo un giro de parte de la presidencia a las comisiones. Y si bien son comisiones que ya se definieron quiénes van a quedar a cargo de la presidencia, por lo que uno puede conversar con los que participan en las negociaciones, quedarían a cargo del oficialismo, pero aún no está del todo seguro si van a seguir Hernán Pérez Araujo a cargo de Asuntos Constitucionales, como decía Claudio recién, y Rodolfo Tailade en Justicia. Todavía está por ver eso también. No hubo ninguna indicación hacia ellos de cómo va a ser el tratamiento, que bueno, serían en principio quienes van a coordinar y a conducir el debate, ¿no? Claro, está la demora de la constitución de todas las comisiones, que queda pendiente por la tensión que hay entre los principales bloques, no solo para definir las presidencias, sino también la integración. El oficialismo necesita ahí garantizarse que si presenta una iniciativa en una comisión de este tipo, tener una mayoría para que el dictamen sea posible de ser emitido, en definitiva, ¿no? No es simplemente quien preside, sino quienes integran, claro. Porque la gran mayoría es de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Por ahí hay uno de algún otro bloque. Sí, también está el tema, bueno, en la relevancia, ¿no? No solamente se designan a las comisiones por una cuestión cuantitativa, sino también cualitativa. Hay que tener en cuenta que no vale lo mismo una comisión de telecomunicaciones como puede ser la de Asuntos Constitucionales o de Legislación General, que Germán Martínez lo explicó varias veces también en este canal, que se refiere como comisiones de gobierno, que él necesita manejar para darle seguridad, estabilidad y gobernabilidad, ¿no? Esa palabra que tanto se usa. Y estas dos que vos contabas, tanto asuntos como institucionales como justicia, son claves para cualquier gobierno. Son claves, sí. Asuntos constitucionales principalmente, porque es un poco más abarcativa en los temas que suele tratar, pero sí, justicia también, teniendo en cuenta, bueno, el rodaje y las disputas que se van a venir en estos temas. Pero bueno, vamos a hablar un poco también del proyecto, ¿no? Que está en cuestión, el proyecto que tiene media sanción del Senado. Es un proyecto que aumenta de 13 a 17 los integrantes del Consejo de la Magistratura. Lo presentó el gobierno el año pasado, apurado también por el pulso que marcaba la Corte Suprema. Estaría integrado con la media sanción del Senado por 4 jueces, 6 legisladores nacionales, 3 por cada cámara, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, 4 representantes de los abogados, 1 representante del Poder Ejecutivo
y 2 de los ámbitos académicos. En cada uno de estos estamentos se respetaría, si sale la ley como llegó del Senado, la proporcionalidad de género. Igualmente este es uno de los temas donde no suele haber debate ni conflictividad entre los Sí, bloques. de hecho, las 3 personas que asumieron por los otros estamentos que ya eligieron integrantes, más cantidad de integrantes que el número que estaba previsto de 13 para pasar a 20, que es la ley que está restituida, la ley derogada restituida por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, son todas mujeres. O sea, respetan el fallo para... Claro. respetan la ley en discusión para la designación de los nuevos integrantes de los estamentos, pero no el número de integrantes de ese Consejo de la Magistratura. Así que estamos en un conflicto realmente paradojal entre leyes que están en tránsito de ser aprobadas, que se utilizan, que no han sido aprobadas todavía, que se utilizan para algún tipo de elección de integrantes del Consejo de la Magistratura, sobre una ley que está derogada, que indica cuántos... Es una cosa complicadísima. O sea, jurídicamente es complicada. Complicado. Es un bucle difícil. Vamos con uno de los puntos también que, bueno, destrabó en el Senado la negociación y le dio 2 votos más para garantizarle la mayoría absoluta al Frente de Todos, y también en la Cámara de Diputados le podría garantizar los 4 votos del interbloque Provincias Unidas, 2 de Río Negro y 2 de Misiones, que es que para la elección de los consejeros, los representantes de los jueces y los abogados se integrarán por listas que deben conformarse con un integrante de cada región y su respectivo suplente. Es decir, darle un enfoque federal a la integración del Consejo de la Magistratura, porque si no lo que sucedía, de hecho, y vino sucediendo en los últimos años, es que eran todos de la Ciudad de Buenos Aires o del área metropolitana. Sí, principalmente el Colegio de Magistrados, que de la Asociación de Magistrados aquí de la Ciudad Autónoma, ¿no? Con el Colegio de Abogados también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy referenciado con la capital todo. Así es, así es. Y bueno, los se dividieron en estas regiones, en el área metropolitana, norte, centro y sur, para poder conformar estos estamentos. El Consejo se reuniría en sesiones plenarias ordinarias y públicas con la regularidad que establezca su reglamento interno o cuando decida convocarlo su presidente, el vicepresidente en ausencia del presidente o a petición de 9 de sus miembros. Acá en esta Cámara se necesitan 10 para convocar una sesión, en el Consejo tienen que ser 9. Sí, también es interesante porque estuve repasando el debate del 2006, les contaba fuera del aire aquí a los compañeros, y justamente una de las cosas que se valoraba de la ley del 2006 es la promoción pública de los concursos, ¿no? La publicación de las reuniones del Consejo de la Magistratura, que hasta el año 2006 eran privadas, nadie se Totalmente enteraba. secretas, exacto. Y además los jueces eran designados a dedo antes del 98, ¿no? Por decisión principalmente del Ejecutivo Nacional. Totalmente. No había ningún tipo de concurso Nada, público. ni recomendaciones, ni análisis, ni examen, nada. Entraba cualquiera que Exactamente. era abogado y quería ser juez, podía ser designado si tenía su rosca política. Hoy, con el Consejo de la Magistratura, en el 2006 ya se le incorpora la idea del concurso, se le incorpora el trabajo en comisiones, se incorpora la transparentación, también la transparencia de los actos de gobierno. Con la página web se puede entrar, pones Consejo de la Magistratura y ves los concursos que se han hecho, las audiencias públicas, las Exacto. reuniones de Están consejo todas grabadas. y las denuncias contra los magistrados, que son pocas las que hay, menos las que debería. Bueno, ese es uno de los temas que muy poco se ha abordado también, digamos, cómo ha sido, no solamente las dificultades, sino también lo que ha sido investigar a los jueces Claro, y para muchas la veces remoción. removerlos, digamos. Ha sido todo un tema sumamente complejo, cruzado muchas veces por o las dificultades internas del Consejo o también por la falta de voluntad también para poder avanzar en la investigación de determinados magistrados, pero en el medio de este debate es uno de los temas que ha quedado muy diluido. Sí. También, bueno, vamos a contar finalmente qué fue lo que pasó, cómo termina un poco Y la esta historia. película. No se cumplió el plazo del 16 de abril que había fijado el máximo tribunal para la nueva ley. No hay nueva ley. Y Horacio Rosati, el mismo titular de la Corte Suprema, asumió la presidencia del órgano que designa y remueve jueces, ¿no? En esto que comentábamos recién. Ahora apunta a dejar sin efecto el fallo de un juez de Paraná que se esforzaba jurídicamente de alguna manera por mantener esta composición actual, este orden de cosas. Y bueno, Juntos por el Cambio apoyó, casi en tándem trabajó con Horacio Rosati para poder
revocar el fallo del juez de Paraná. Sí, el fallo del juez de Paraná es una iniciativa que presentó el diputado Marcelo Casareto para, bueno, establecer justamente una medida de no innovar, una medida cautelar de no nombrar y no tomar juramento a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, porque hay un proceso de debate de una ley que viene a subsanar un fallo judicial que se emitió a fines del año pasado, ¿no? En ese sentido fue que se presentó esta definición, digamos, este pedido de no innovar por parte de un diputado, y que la Corte decidió rechazar el día de ayer, en definitiva, a partir de no darle lugar y, bueno, mandarlo también un poco al juez a estudiar, ¿no? Porque la definición de la Corte Suprema también tuvo que ver con eso, con que el juez no le dijeron al juez de Paraná justamente que no estaba cumpliendo con la Constitución y no estaba interpretando bien la Constitución. Hoy, a las 3:15 de la tarde, fue convocada una conferencia de prensa por parte de los integrantes de Juntos por el Cambio para, bueno, exigir, dar un mensaje a los presidentes tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, porque tanto el radicalismo como el PRO ya designó a 2 integrantes por la minoría para sumarse a la composición del Consejo de la Magistratura, que existía hasta el año 2006, que era integrado por 20 miembros y es lo que hoy se ha restituido. ¿Por qué plantean justamente esto? Porque hay un conflicto, en definitiva también, porque hay que interpretar cuál es la ley vigente, si la que se está discutiendo, si la que fue derogada, si la que fue declarada inconstitucional, y sobre cuál de todas ellas designar a los integrantes de cada uno de estos estamentos. Los abogados designaron a 2 mujeres. Los jueces también designaron a una representante mujer. En estas horas estaban definiendo, a fines del día de ayer, los académicos, también a quienes iban a presentar. Ya se les tomó juramento, de hecho, a varios de estos integrantes del Consejo de la Magistratura. Pero repasemos ahora qué decía la oposición de Juntos por el Cambio sobre el mensaje que le mandan al presidente de la Cámara y a la presidenta del Senado sobre la designación de Luis Juez en Cámara de Senadores y de Roxana Reyes aquí en la Cámara Baja. Confío en que la autoridad de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, firmen en el día de hoy, porque ya no tiene ningún tipo de impedimento, la resolución de la Corte Suprema de la Nación por el cual le transmitan quiénes son los representantes de la segunda minoría, tanto en la Cámara de Diputados por el bloque de la Unión Cívica Radical y del Frente Pro por el Senado de la Nación. Mira, las vías del consenso, del diálogo, siempre es la mejor. Yo no comparto que tengamos que llegar a situaciones extremas de denuncias o de crisis institucionales. Creo que el consenso, el acuerdo, la gente, la ciudadanía está esperando que hablemos, que nos encontremos y que encontremos los consensos necesarios. Así que ese es el camino que tenemos que seguir y que tenemos que procurar siempre. Un fallo de la Corte no es opinable, es acatable. Yo, como presidente del bloque del PRO de senadores, hemos ratificado con una nota del día de hoy la designación de Luis Juez, porque nos corresponde a nosotros como segunda minoría, tal como lo reza la ley puesta en vigencia por el fallo de la Corte. Hoy mismo debería la presidenta del Cuerpo y Sergio Massa, el diputado Sergio Massa, deberían hoy mismo cumplir con la ley y comunicar al Consejo de la Magistratura que la diputada Reyes y el senador Juez son las personas designadas. Hoy mismo no se puede admitir una dilación de esta característica. Estamos entrando en un conflicto de poderes, de intereses absolutamente irracional, imposible de sostener. La derogó el Congreso, exactamente. Eso es lo que estamos discutiendo. La derogó el Congreso, la ley del 98 en el 2006. Exactamente. Y hay un conflicto de poderes. Totalmente. Esa es la discusión que está sobre la mesa respecto a cómo ordenar y organizar, a partir de esta decisión de la Corte y del plazo que venció el Viernes Santo, la situación de acá en adelante. Es precisamente lo que sobrevuela y que parece que es una de las razones por las cuales Juntos por el Cambio llevó adelante este planteo, esta advertencia, incluso en boca del senador Luis Juez, que durante la conferencia de prensa dijo que él, a título personal, si las autoridades del Congreso y especialmente la titular del Senado no accedía a este planteo, la iba a denunciar por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo que pasa es que también hay una gran discusión y esta situación del conflicto
conflicto de poderes también surge del fallo dividido de la Corte, porque incluso uno de los miembros, el ex titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, precisamente lo que plantea es sus dudas de si se puede definir el nuevo funcionamiento del Consejo de la Magistratura a partir de una ley que fue derogada por el Congreso y que en ese contexto el Congreso, a partir de esta nueva decisión, tenga que resolver con la jura y la designación de los consejeros que faltan en esta situación. Hay que ver cómo va a avanzar esa situación y ese conflicto de poderes, cómo va a evolucionar. Esta es una de las preguntas. La otra gran pregunta es, con un Congreso que está en esta situación, advirtiendo el conflicto de poderes que se está desarrollando, ¿cómo va a ser la vida del Consejo de la Magistratura a partir de ahora, ¿no? Con un presidente de la Corte que, ya lo dijimos, encabeza el máximo tribunal, que ahora va a conducir el Consejo de la Magistratura, que va a tener que convivir con el juez de Cámara Alberto Lugones, que si bien dejó la presidencia, sigue con funciones vinculadas a los temas administrativos y a los temas presupuestarios, en una situación donde además, bueno, el gran tema es la administración de los fondos del Poder Judicial. Claro. ¿Cómo va a evolucionar eso, no? Sí, vamos a tener que estar muy atentos. Pareciera, además, muchas veces aparece este debate en torno al Consejo de la Magistratura como algo de la política que no tiene ninguna incidencia, pero justamente esto que vos planteás, que tiene la administración de los recursos de la justicia, tiene una incidencia directa. Todos los meses hay que depositarle el sueldo a los trabajadores del sistema judicial federal de todo el país, que es un fuero en particular, y también administrar todos los reclamos cotidianos que tiene cualquier ministerio o cualquier estamento de la administración pública, en este caso la justicia federal. El tema también ahí, perdón, va a estar en ver cómo queda la situación, cómo queda en las relaciones políticas en un contexto donde Juntos por el Cambio convoca conferencia de prensa, no quiere acepta completamente lo que dice el fallo de la Corte Suprema, no busca con el oficialismo encontrar una solución a este momento de volver a una ley anterior, que en su momento también parte de ellos acompañaron cuando fue la modificación. ¿Vos estuviste viendo, Amanda? Sí, estuve viendo, pero igual la votación en el 2006 fue en extraordinarias, el 23 de febrero del 2006. Se votó a la madrugada a las 02 de la mañana, hubo 149 votos a favor, 89 en contra, una abstención y 17 ausencias. Las votaciones en contra son muchos de los diputados que todavía están hoy y que son representantes de Juntos por el Cambio, entre ellos Carrió, Negri, Cornejo, De Marchi, bueno, el mismo Mauricio Macri votó en contra de esta ley, pero luego cuando fue presidente en el 2017 presentó un proyecto similar con la misma cantidad de integrantes que el que tiene media sanción, sin la Corte Suprema como integrante del Consejo de la Magistratura y con algunas otras cuestiones que, por ejemplo, no incorporaban la dimensión de paridad de género. Pero sí era muy similar al proyecto que hoy está en la Cámara de Diputados para aprobarse, en definitiva. Y hay que ver lo que decía recién, cómo queda el vínculo político, ¿no?, entre las principales espadas parlamentarias que tiene esta Cámara, teniendo en cuenta que se avecinan debates sobre la ley de alquileres y lo que habló Massa con los gobernadores del Norte Grande en la jornada de ayer. Entonces, bueno, hay que ver cómo contamina este contexto, este escenario, a lo que está por venir. Vamos a escuchar ahora lo que decía la diputada Gabriela Pedrali del Frente de Todos de la provincia de La Rioja esta mañana en la primera edición de DTV. La verdad es que yo creo que lo que dijimos ayer en el bloque como comunicado es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Considero de que tenemos que tratar el proyecto de ley que está, seguir buscando consensos y no apurar definiciones, porque, insisto, hay un avasallamiento absoluto de la institución Congreso, por lo menos así lo estoy sintiendo yo, y que represento a mi provincia y que necesitamos también poder dar nuestra voz. Miren, no quiero repetir palabras de otros compañeros y colegas diputados, pero la verdad que ayer el Congreso está para legislar, es tiempo de legislar, ojalá que podamos tener ese tiempo. Lo que pedimos es eso, la salida es esa, no es otra, digamos. ¿Con qué razón deberían nombrar a alguien sin tratar una ley o en el marco de la no vigencia de la ley que se han tardado 15 años en darle una
una inconstitucionalidad a una ley. Bueno, es difícil, la verdad es que no es una situación fácil para salir, no la podíamos resolver en 5 días la semana pasada, tampoco la vamos a poder resolver en horas. Ojalá que se tome una cuestión como una de la gravedad institucional que así la sentimos y nos avala obviamente también el derecho. Vamos a seguir hablando del Consejo de la Magistratura porque es obviamente uno de los temas importantes de la agenda que involucra a la Cámara de Diputados, a todo el Congreso en particular, pero específicamente a la Cámara de Diputados porque tiene la media sanción para debatir. Pero ya tenemos en nuestro estudio al diputado Carlos Zapata de Ahora Patria, que está dentro de Juntos por el Cambio de la provincia de Salta. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar. Muy agradecido yo por la invitación y poder participar en semejante mesa. Ay, nos sentimos honrados acá. Qué honor, qué honor. Gracias no, el por honor es mío, caballero, no me lo quiten. Diputado, estuvieron los gobernadores, algunos de los gobernadores del Norte Grande, sí, en el día de ayer reunido con el presidente de la Cámara. Vinieron en representación de los 10 gobernadores del Norte Grande y plantearon una serie de proyectos, pero 2 muy particulares que tienen que ver con la ratificación por parte del Congreso de la regionalización de la Argentina, en este caso del Norte Grande como una región articulada. ¿Y qué significa esto para la Argentina, en definitiva, que estamos tan acostumbrados a organizarnos por provincias, que se plantee esta manda constitucional? Yo aprendí ahí que en el 94 se había planteado esta posibilidad y que lo que buscaban era finalmente ratificar una forma de organización que permitiera fortalecer las economías, entiendo. Bien. La primera vez que yo tuve noción de la existencia del Norte Grande y la región fue una iniciativa del primer gobernador constitucional post-proceso de Salta, que fue el señor Roberto Romero, padre del senador Juan Carlos Romero. Sí. Una persona visionaria, venía del sector privado, muy inquieto, muy creativo y sobre todo imaginativo con salidas para los distintos problemas. El norte del país, por la distancia, la precariedad de las vías de comunicación, las vías de transporte, plantea una particularidad y una problemática común, sobre todo en las provincias del NOA. La genialidad o la iniciativa de Roberto Romero fue juntar el NOA y el NEA y armar el Norte Grande. Mientras duró el gobierno de Roberto Romero, se dio mucho impulso al Norte Grande, hubo parlamentos del Norte Grande, se presentaron iniciativas en común para defender los problemas o buscar soluciones a los problemas regionales por la distancia al puerto. Hay muchas producciones que son comunes, por ejemplo, el tabaco prácticamente está en el Norte Grande, son 7 provincias las que producen, Jujuy, Salta, Tucumán también es productora, algo Catamarca, Misiones, Chaco y Corrientes serían las provincias productoras y todos estamos prácticamente en el Norte Grande. Entonces, esa situación llevó a defender los intereses como región. No fue bastante bien en esa época, pero luego pasó, vino el sucesor de Roberto Romero y también cambiaron los otros gobiernos y se fue abandonando esta posición de defensa unificada de la región. Y hasta que ahora está saliendo nuevamente. ¿Y por qué? Bueno, porque los problemas se agudizaron, la distancia, los problemas de rendimiento en materia de producción, el tema de los fletes, los derechos de exportación que nos perjudican mucho. Y bien, se está llegando a esto. Sería muy interesante poder lograr debatir y dar cumplimiento a la manda constitucional, como decía usted, de tratar el tema de la regionalización. Yo lamento mucho que el gobernador de mi provincia, Gustavo Sáenz, no haya estado presente. No sabemos dónde está. Hace 10 días que no sabemos. Si alguien lo ve en la calle, por favor que avise. Pero no fue que usted no interpreta que no vino porque no le interesa, sino los 5 que vinieron en representación de los 10 que son las provincias. Yo soy oposición al gobierno de Sáenz. Y lo último que diría es que a Gustavo Sáenz no le interesa defender los intereses del Norte Grande. Él tiene muchos defectos en su gestión, es paupérrima, pero apartarse de esta necesidad que está enmarcada en la región, no voy a cometer semejante tropelía porque faltaría la verdad. Diputado, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Le quería preguntar, ¿cómo vio esta segunda jornada de expositores por la nueva ley de alquileres? Bien,
Hubo de todo. mayor presencia de los inquilinos. Que... Es verdad, porque hablamos con usted la primera vez que vinieron, ¿no? Que fue la primera audiencia, el miércoles pasado. No, el miércoles anterior estuve yo, cuando se constituyó cuando se constituyó la comisión. De liquidación general, la seguí vía electrónica, la reunión la semana pasada, y hoy sí, pues en la lista de disertantes había más presencia de inquilinos. No se trata de eso, sino de buscar, escuchar a todas las partes y buscar una solución equilibrada. A mí me llamó por la atención que entre los disertantes había representante del polo obrero de los Ocupa, no sé qué, creo, por el norte. Se me llama la atención porque no eran ni inquilinos ni propietarios, eran Ocupas que no se encuadran. Pero al margen de esta cuestión que es anecdotaria, uno escucha las distintas posiciones, unas son más equilibradas, son más permeables a tratar de llegar a un aspecto transaccional sobre las diferencias, y otras están muy radicalizadas. El hecho es que se iba a derogar la ley, habíamos pedido la sesión especial. Fue muy bueno el acuerdo entre oficialismo y oposición de tomarse 30 días, discutir y hacer un nuevo proyecto de ley. Y escuchando a todas las partes, uno ayorna su pensamiento, se ilustra sobre cuestiones o aspectos que no ha podido visualizar, y seguramente luego en el debate en comisiones y los distintos dictámenes se va a reflejar las distintas posturas. Lo importante es que no tiene que ser ni pro una parte ni pro la otra parte, tiene que ser una cuestión de equilibrio. Tenemos que procurar que haya viviendas en oferta, que el mercado se amplíe, porque de la ampliación de la oferta va a venir un equilibrio en los precios y en las condiciones. Si se pone muchas trabas o el Estado quiere tomar mucha injerencia, el público, el oferente, retrae, que lo que ha pasado ahora, saca de la oferta a los inmuebles y se empieza a tornar en algo muy escaso, donde los inquilinos que necesitan un lugar donde vivir empiezan a tener muchas dificultades, se distorsiona el mercado en materia de precios por la escasez de oferta, y en definitiva empieza a presentarse esto como una antinomia, cuando tendría que ser el Estado un facilitador de que haya más oferta para que todos puedan acceder a eso. La injerencia del Estado, de lo que fue la experiencia familiar y lo que yo vi de chico, no ha sido buena en ninguna de estas relaciones contractuales que se basan primero en algo que está legislado en el Código Civil, que son normas de orden público, pero también tiene que ver al acceder al contrato que es bilateral, en la confianza mutua entre las partes. Bueno, yo a este le confío mi propiedad y a este, bueno, sí, yo voy a confiar porque ninguno se va a abusar. Desde el año 43, donde empezaron las primeras intervenciones o injerencias a establecer que no se podían ajustar los alquileres, la prohibición de desalojo, luego con la historia del impuesto a la vivienda desocupada, todo eso distorsionó. Mi abuelo era un cuentapropista, él era el contratista en el ingenio tabacal. Entonces, él prestaba servicio en la zafra, le iba bien y iba armando su jubilación, porque no había jubilación para los independientes. ¿Y eso en qué año, diputado? Y mi abuelo, calcule de haber trabajado por el año 30 a 40 y pico. En Salta llegó a tener 6 viviendas, estaba armando su jubilación. Los 3 hijos varones ingresaron a la escuela naval, entonces vino detrás de los chiquitos y se vinieron acá a Buenos Aires, vendieron las propiedades y compraron en Vicente López. Y por la ley de alquileres tuvo que mal vender. Y mi abuelo se murió de apendicitis, pues no tenía obra social. No tenía plata para pagar tarjeta del médico para que lo diagnostique. Tenía 88 años, tenía la dentadura completa y tenía una salud enfermante, como lo decíamos. Entonces, la consecuencia de una mala política llevó a que él perdiese todo el ahorro de su vida, que era para tener una vejez tranquila, con buenos servicios sociales. Lamentablemente no sucedió. Esta experiencia personal no es única de mi familia. A muchas familias le ocurrió lo mismo. Por eso yo termino concluyendo en que la intervención del Estado distorsiona el acuerdo, entorpece, limita, genera desconfianza y prevención. Cuando uno es propietario, tiene desconfianza y busca prevenirse, levanta, exige condiciones más duras, entonces realmente se dificulta. Ahora, la en ese posibilidad. sentido, diputado, ¿usted cree que en otro momento no imponían condiciones los propietarios en la firma del contrato? Mire, siempre estará, de acuerdo a las condiciones de mercado, la posibilidad que uno u otro tenga más posibilidad de imponer o reclamar algunas condiciones. Cuando hay pocos inmuebles, el propietario es el rey de la relación. Pues, no hay kilo. Es precisamente lo que hoy se pudo escuchar. Incluso distintos especialistas lo que plantearon es que
no se trata de un contrato entre partes, sino directamente un contrato de adhesión, en donde el inquilino adhiere a las condiciones que impuso el propietario y a partir de eso no hay chance. Mire, es un contrato donde tiene elementos constitutivos que hacen la característica propia, ¿no? No, es que ahí está el tema, precisamente, porque acá hay un tema importante, diputado. Es la primera vez en 30 años que hay una ley que trata de reglamentar esto, intenta reglamentarlo. Durante 30 años no hubo ninguna forma de reglamentar el mercado de alquileres. Ya la situación del mercado de alquileres ya venía bastante complicada antes de que avanzara esta ley. Y ahora, se complicó peor. En el medio pasó la pandemia y en el medio nos encontramos con esta situación en donde pareciera una comparación entre Guatemala y Guatepeor respecto a cuáles van a ser cuánto va a ser lo que va a tener que pagar el inquilino de acuerdo a estos nuevos cambios. Si usted tuviera que hablarle a un inquilino en este momento, un inquilino de su provincia, un inquilino de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo haría usted para explicarle de que este debate que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados lo va a beneficiar en algo? Mire, en la medida que haya claridad en la norma, que se garantice y se impulse y se favorezca la oferta de inmuebles en alquiler, el inquilino va a estar beneficiado. El contrato de alquiler para vivienda es un contrato, se podría decir contrato tipo que tiene elementos, componentes que son características. No solo están las partes, el bien objeto de la locación, el precio, empieza a tener particularidades que el uso exclusivo para vivienda familiar. Porque no estamos hablando de los alquileres. Todo tipo de alquiler. Claro, para comercio, para depósitos. Es para casa-habitación. Para casa-habitación, pensando en el 14 bis de la Constitución. Del derecho a la vivienda digna. El derecho a la vivienda y el acceso a la vivienda digna, que tendría que ser por otros medios y el alquiler tendría que ser un paso para que todos en algún momento tengan la posibilidad de ser propietarios. Después tienen las cuestiones. Hay gastos que están originados en el inmueble. No sé, las reparaciones extraordinarias, aquellas que se hacen en forma infrecuente, que mejoran el valor del bien o las condiciones de utilización. Corresponde a que la pague el inquilino o el propietario. Si le extiende la vida útil o mejora las condiciones, algo podrá pasar al valor locativo del propietario, le corresponde pagar a él porque hace algo que va a capitalizar, mejora su patrimonio y lo va a usufructuar el inquilino. Entonces tiene que haber una norma clara de equilibrio, de reparto de eso. Pero eso ya está en la ley. Si le vamos a cambiar los ascensores, por ejemplo, al edificio, no lo vamos a hacer pagar al inquilino. Pero eso ya está en la ley y lo que planteaban, por ejemplo, en la semana pasada era que desde la Defensoría del Consumidor de la Ciudad de Rosario planteaban que el 84% de las denuncias que recibía la Defensoría de Consumidores, que es un ente municipal de Rosario, tenían que ver con incumplimientos de la ley de alquileres y no específicamente de los dos artículos que están más cuestionados por algunos sectores, que es el plazo y el mecanismo de actualización. Lo que más incumplía en lo que planteaban por lo menos desde Rosario era que lo que más incumplía era la cuestión de las extraordinarias, ¿no? El traspaso permanente a los inquilinos de las extraordinarias. Los impuestos que graban el bien, las expensas, el destino, la conservación, las inspecciones, son todas particularidades que tiene el contrato de alquiler. Después también están las deudas por servicio. A mí personalmente me tocó de que nos dejaron una deuda que era como 5 meses de alquiler de servicio, pero bueno, esa es otra cuestión y que porque nosotros estamos un poco distraídos también, ¿no es cierto? Pero eso debe estar adecuadamente reglamentado. Yo insisto, para que haya vivienda en alquiler, tiene que ser atractivo para el inversor comprar viviendas para alquilar. Si no es atractivo en la República Argentina, tiene toda la facilidad para invertir en los países vecinos. El régimen tiene que tener elasticidad para que las partes se puedan adecuar y ajustarse. La suficiente oferta de inmuebles va a favorecer a los inquilinos en cuanto al acceso, las opciones que se le pueden presentar en cuanto a precios y condiciones del contrato. ¿Usted está de acuerdo con algunas ideas respecto a la posibilidad de avanzar con incentivos? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Siempre. Porque en la reunión informativa de la semana pasada, uno de los temas que plantearon distintos especialistas es esta particularidad, es decir, bueno, ha crecido la construcción de viviendas, pero se alquila muy poco y ha crecido la cantidad de vivienda ociosa en ciudades, digamos, importantes. No le hablo de la ciudad de Buenos Aires, en donde ya nos encontramos con Puerto Madero como una de las mecas de la especulación inmobiliaria a nivel nacional. Claro. No, le hablo de Córdoba, de Rosario, en donde los especialistas planteaban eso, de que hubo un crecimiento cercano al 19% en los últimos años en la capacidad constructiva y que
muy poco de eso finalmente fue para alquiler. O sea que ahí Digamos, la reserva de tradición. valor, reserva de valor, especulación y una situación que impacta indirectamente en el alquiler. ¿Cómo hacer con ¿Usted eso? cómo me tipifica la especulación? Una persona que hace una inversión o busca tener la máxima renta. Bueno, una persona que invierte busca renta. Pero, por ejemplo, le doy un ejemplo del mercado inmobiliario. Sí. Desde que existe la ley de alquileres, ¿no? En estos últimos 2 años, para algunos colegas suyos, diputados y diputadas, consideran de que ha habido una estrategia de demolición del mercado inmobiliario contra la ley en términos públicos y en términos privados, sacar a las propiedades del alquiler precisamente para que aumenten los valores. ¿Cómo afrontar esa creo situación? que, digamos, en general, por lo menos en la provincia de yo vengo, los inmuebles que se alquilan son los ahorros de una persona que los compra para dejar de casa a su hijo, se casar en el futuro y obtener un suplemento en la jubilación. A esas personas, que es la inmensa mayoría, por lo menos en el norte, yo no lo veo como especulador. Y una persona que busca defender todo el esfuerzo de toda su vida, yo no lo voy a considerar especulador. Al contrario, si yo voy a disponer del Estado, le voy a facilitar las condiciones primero para que se quede tranquilo, para que ponga en alquiler y dé acceso a otra persona en condiciones razonables de precio, plazo. Y en ese demás. sentido... Y los incentivos tienen que venir, en vez de buscar perseguir la vivienda ociosa, usted le va a poner impuesto a la vivienda ociosa, con lo que pasó con el año 43 y en el 48, ¿qué van a hacer? Van a deponer una pared intermedia, van a hacer un loft no alquilo para oficina. No, yo le preguntaba por los incentivos. Entonces, los incentivos, ¿qué serán? Desgravaciones de inversiones, desgravación en materia de renta de primera categoría, que son el alquiler de inmuebles, cuando se trata de casa habitación, por incorporar algún tipo de deducción para el inquilino, ¿no es cierto? Como para ayudarlo, para que no le sea gravoso, que no pague impuestos a las ganancias o que se cambien en los tramos de la escala como consecuencia de ganancias que afecta a pagar. Pero para hacer eso tiene que estar registrado el alquiler, por ejemplo, a través de algún mecanismo, que hoy también parte de la discusión es que muchos de esos no se han desarrollado. Eso también es una construcción. Contrato de alquiler se certifican los escribanos y los escribanos guardan el protocolo. Lo que pasa es que los contratos de alquiler se hacen en general en las inmobiliarias y las inmobiliarias son las que tasan, son las que establecen el precio de referencia. El propietario le va a pedir la firma certificada por un escribano y el escribano lo va a sentar en el protocolo y el escribano entregará el protocolo e informará al colegio de escribanos. Pero eso no se tiene que hacer ya. Burocratizar y poner más. Y aparte, estamos hablando dentro de la ley, ¿no es cierto? Usted cobra alquileres, tiene que declarar renta de primera categoría, la ley 2628. Entonces, burocratizar, poner más registro, es complicado. Hay que facilitar, yo no digo que sea un libertinaje, que quien tenga el dinero para hacer una inversión diga, voy a invertir en un inmueble para alquilar porque voy a tener una renta que me va a permitir mantener el valor y el día que yo me muera le quedará a mi hijo o voy a tener suplemento para mi jubilación. Si lo empezamos a asustar, que impuesto a la vivienda ociosa, que demasiado registro por acá y para allá, que no voy a poder ajustar ante una cuestión imprevista el alquiler, que me van a obligar a alquilar por un plazo más allá de lo razonable. Ten en cuenta que la Argentina con la corrida inflacionaria los plazos se acortan. Perdón, un breve paréntesis para aclararlo. Sí. Cuando se habla de impuesto a la vivienda ociosa, no se habla de esa persona que capaz tiene un departamentito de más y tal vez no lo tenga alquilado, sino que se busca, como decíamos antes, a los grandes propietarios de tierras. Que... ¿Usted leyó el proyecto de Georgia? Sí, no va hacia eso. Termina yendo. No, porque plantea las provincias que avancen en eso, ¿no? No es que lo reglamenta con las provincias. Claro. Mire, y ahí entra otra coyuntura también. Mire, de ninguna manera usted va a ampliar un mercado estableciendo impuestos. Usted no va a lograr que yo produzca más soja si me pone impuesto a la soja. Usted no va a lograr que yo dé un inmueble en alquiler si me pone más impuestos. Pero ahí le aporto un datito, que también surgió del debate en la reunión informativa de la semana pasada. Una representante inmobiliaria de la ciudad de Rosario recomendó garantizar incentivos para la construcción, pero también que quienes reciban esos incentivos tengan que poner en disposición la nueva propiedad durante 6 años. No, y más fíjese qué particular que para que un sector inmobiliario tenga que plantear esa traba, teniendo en cuenta que para el sector es importante, es porque algo está pasando. A eso quiero llegar. Parece que en esta articulación hay cosas muy complicadas por descular todavía. Le explico. En mi relación con el trabajo público, yo fui docente universitario mucho tiempo.
en un momento dado me gané una pasantía para dar clase acá en la primera cátedra de contabilidad en la UBA con el doctor Mario Bionti. Cuando yo acepto la pasantía, que era un beneficio, llamémosle un incentivo para mí, yo firmé un papel que tenía que dar clases por el doble de tiempo que durase mi pasantía. Estaba obligado a no renunciar a mi trabajo por el doble de tiempo, porque la universidad invertía en mí para que yo me perfeccione y tenía que volcarlo eso en el claustro. Cuando usted hace una medida de incentivo que son sacrificios fiscales, tiene que asegurar que el beneficio que busca perdure un poco en el tiempo. Entonces no me parece mal el establecimiento de esos límites de tiempo, ¿no? Diputado, gracias por venir, por toda esta charla, por toda esta conversación. Ha pasado un rato, parecía Algún que día no. tenemos que hacer el programa en Salta. Siempre decimos lo mismo, pero no es el momento para que el país pueda mover esos recursos, porque somos un montón que tenemos que ir y que la Cámara tampoco puede afrontarlo. Así que nos encantaría ir a todos los distritos para conocer también el trabajo. Un proyecto de resolución. Vamos para allá. Gracias, diputado. Hasta la próxima. Muchísimo. Muchas gracias. Nos vemos. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer noticiero de los barrios populares. Cada incentivo, cada situación que el Gobierno Nacional intenta mejorar rápidamente es absorbida por ese aumento desmesurado de precios en los alimentos, ¿no? Ni que hablar de otros rubros. Hay que continuar con esta militancia de la cárcel, creando oportunidades y uniendo puentes, ¿no? Creando puentes entre la sociedad civil y los chicos que están, las personas, las chicas también, por supuesto. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14.
Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Último bloque de la tercera edición de DTV y seguimos repasando la actualidad informativa porque, bueno, no solamente estuvo hoy la Comisión de Legislación General que tiene en su agenda la discusión en torno a la ley de alquileres, sino que, como bien comentábamos ayer, y también hoy los gobernadores del Norte Grande estuvieron aquí presentes en la Cámara de Diputados también para hablar de este tema. Y tuvo que ver principalmente con una demanda que hicieron los gobernadores. 5 de los 10 gobernadores del Norte Grande estuvieron reunidos ayer con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, para charlar en definitiva de algunas de las demandas que tienen para que se traten proyectos. Algunos de los proyectos ya están en la Cámara de Diputados, tienen media sanción del Senado, otros fueron ingresados por el Ejecutivo Nacional a fin del año, pero otros tantos también fueron presentados por los gobernadores en representación del Norte Grande que tienen que ver específicamente con problemáticas de su zona, ¿no? Algo charlábamos recién con el diputado Zapata, específicamente la consolidación de la región Norte Grande que requiere de una ratificación de ambas cámaras del Congreso. Hay otras cosas, Claudio, que también podemos sintetizar de esta reunión, que es paradigmática. Es muy importante porque representan a casi la mitad de los gobernadores. 10 gobernadores de 24 distritos es un número muy importante. Totalmente, sí, y una demostración en este momento en donde, por una parte, sucede esto y empiezan a aparecer las reuniones dentro del Consejo Federal de Inversiones, esa histórica escenografía política de los gobernadores peronistas y radicales que muchas veces se han concentrado ahí para enviarle mensajes al gobierno, ¿no? O sea, nos encontramos por una parte con eso y por otra parte esta nueva reunión de los gobernadores del Norte Grande que ya viene trabajando hace aproximadamente, corregime, 1 año y medio aproximadamente. Casi 2. Exactamente, totalmente. En esta reunión, bueno, estuvo el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, y los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, Jorge Capitanich de Chaco, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Ricardo Quintela de La Rioja y Raúl Jalil de Catamarca. Los mandatarios conforman el Consejo de Provincias del Norte Grande, que es una especie de mesa ejecutiva de este espacio. Sí, que tiene un presidente pro tempore, ¿no? También, y que va cambiando. Zamora es actualmente el presidente pro tempore, gobernador de la provincia de Santiago del Estero, y luego cuando hicieron uso de la palabra explicaban también la articulación que tiene que ver con las necesidades, pero también con demandas específicas. Y la agenda legislativa, porque acá hay otro tema que tiene que ver sobre los proyectos que, como hemos venido contando en distintos programas, forman parte de las prioridades del Poder Ejecutivo desde el año pasado y que en esta coyuntura legislativa no han avanzado. Varios de ellos tienen que ver con los impulsos para la industria automotriz, la ley de cáñamo, que había avanzado ya con una serie de respaldos del oficialismo y la oposición y que no pudo avanzar. Tiene media sanción en Senado eso. Totalmente. Viene con ese impulso y en el medio de una coyuntura asignada no solamente por el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino con los debates que han seguido respecto a la constitución de las comisiones, no han encontrado un escenario propicio como para poder avanzar con estas iniciativas que son consideradas estratégicas, especialmente para las economías regionales de esas provincias. Sí,
además para fortalecer trabajos que ya se vienen desarrollando. Por ejemplo, hace un par de semanas en la provincia de La Rioja estuvo la ministra de Salud, estuvo el ministro de Desarrollo Productivo y también el ministro de Ciencia y Tecnología, porque se estaba presentando justamente la primer semilla nativa de cannabis medicinal, que tiene que ver específicamente con una soberanía y una autonomía de las producciones internacionales, ¿no? Y la capacidad de desarrollo de producción propia. Algo que también tenemos que tener en cuenta para entender esto que cuenta Claudio, digo, la reunión fue un par de horas antes de los anuncios económicos que hizo el gobierno nacional en la Casa Rosada, donde también ellos estuvieron presentes y donde también de algún modo, bueno, lo recibieron con cariño en este duro contexto para los ingresos, principalmente, que es lo que el gobierno busca atacar. Sí, esto habla también, digamos, de una acumulación política y de articulación, ¿no? En este momento, y de cómo dentro de esta situación la articulación con los gobernadores del Norte Grande ya han, digamos, protagonizado otras demostraciones. Recordemos que otra de las demostraciones fue cuando se debatió en comisión el pacto con el Fondo Monetario Internacional. Sí. En el medio de ese debate, el gobernador de Tucumán, en uso de licencia, y jefe de gabinete, Juan Mansur, llegó rodeado de buena parte de los gobernadores del Norte Grande. Hicieron una demostración para plantear esto, otra vez, digamos, la dinámica del respaldo de los gobernadores provinciales, algo que a veces está muy presente y otras veces muy ausente. Y es interesante ahí el rol de Gerardo Morales, donde prioriza esa institucionalidad del Norte Grande antes de su lugar como dirigente de Juntos por el Cambio. Lo vimos en el discurso que dio cuando fue el debate por el FMI. Sí, también cumple ahí un rol articulador y de diálogo posible entre el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y la oposición de Juntos por el Cambio, porque es el jefe del radicalismo, que también, si bien cuando asumió tuvo la expectativa de poder unir en un solo bloque aquí en la Cámara a las dos facciones que el radicalismo, eso no sucedió. No hubo caso. No le hicieron mucho caso, evidentemente, no hubo capacidad todavía de que eso se subsane, pero sí tiene un rol fundamental porque no es nada más y nada menos que la voz institucional del radicalismo, ¿no? Que tiene un peso específico y que hoy tiene mucha tensión con el oficialismo para definir temas claves. Y un dato muy importante, en el Norte Grande, en el norte argentino, hay 2 de los 3 gobernadores que tiene el radicalismo. Además de Gerardo Morales, también está el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, ¿no? Un dato también que estábamos contando es que en este caso la reunión también incluyó la presencia del titular del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, y también del titular del bloque del oficialismo en la Cámara Baja, Germán Martínez. En ese contexto, y ahora sí pasamos a la próxima placa, ahí es donde se definieron cuáles son, para el punto de vista de los gobernadores, las iniciativas claves para la región. Y esto habla un poco de cuál es la geografía política de necesidades de estos gobernadores. Primero, la ratificación del Tratado de Integración del Norte Grande, la ley automotriz, como decíamos, y de desarrollo federal de autopartes. Acá hicieron mucho hincapié, pidieron que no sea una ley focalizada en Córdoba y en Buenos Aires, que es donde están ya las principales empresas automotrices, sino poder amplificar con las promociones específicas para las autopartes, que pueden desarrollarse en cualquier territorio, en definitiva. La fabricación de repuestos, digamos. La fabricación de repuestos en la amplia experiencia y tradición metalmecánica argentina, digamos, que tiene una centralidad en Córdoba, como se sabe, y en Santa Fe, pero que se extiende a muchas más provincias. Pero que también hoy con los parques industriales que se están desarrollando en las distintas provincias, tiene una capacidad ahí para desarrollarse también, que no se focalice solo ahí. Totalmente, totalmente. Otro de los puntos que está directamente vinculado, la ley de electromovilidad y diseño también de la norma de régimen de promoción de las provincias productoras de litio, otro de los temas, digamos, que va de la mano también de los anuncios de los acuerdos internacionales y de inversiones que empieza a recibir la Argentina para la explotación de litio, especialmente en provincias como La Rioja y Catamarca. Recordemos que la última visita que hizo el presidente Alberto Fernández a China, fue acompañado precisamente por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, para anunciar lo que eran las inversiones chinas para la explotación de litio. Especialmente en las provincias del norte es donde, y especialmente en La Rioja, en Catamarca y en Salta, se concentra la mayor expectativa de explotación y también de industrialización del litio. Otro de los temas que hablamos al comienzo de este informe, la ley de cannabis medicinal para promover el norte, para promover la industria y específicamente teniendo en cuenta además que
ya tiene media sanción del Senado. A eso se suman otros temas como el Comité de Bajos Submeridionales, la Ley de Compra Argentino, una de las 6 leyes que había impulsado el Poder Ejecutivo y que quedaron varadas en este contexto legislativo, la transferencia de inmuebles, que es otro de los planteos que normalmente llevan adelante las distintas provincias antes de cada sesión. Sí, que también plantearon algo muy interesante cuando hizo uso de la palabra Capitanich. Ahí sostuvo que se están tratando de desarrollar varios planes de vivienda, programas de vivienda, y que muchos de los terrenos que están en zonas céntricas o ya urbanizadas de las provincias son propiedad del gobierno nacional. Entonces no pueden, por ejemplo, urbanizar barrios porque esos terrenos no están a nombre de la provincia. Y pidieron específicamente que haya un tratamiento mucho más eficaz de esa transferencia en el contexto de los planes de urbanización. Y es la primera vez, además, que todas las provincias del norte hacen el planteo para poder ordenar la cesión de tierras fiscales con fines de vivienda. Este es un dato, porque hasta ahora lo que nos hemos encontrado, incluso en la cobertura parlamentaria, es cómo han ido haciendo cada una de las provincias para poder destrabar la cesión de determinados inmuebles, y hasta ahora no había surgido un planteo común, ¿no? Me acuerdo que el año pasado hubo una discusión interesante que llegó a la sesión y tuvo que retirarse de la sesión con un inmueble en La Rioja que estaba en disputa entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, que a veces parecen como temas menores, pero ayer realmente cuando salieron los gobernadores a clarificar cuál era el objetivo de esto, tenía que ver con los planes de vivienda, ¿no? Con la capacidad también de las provincias de hacer uso de muchos terrenos que se requieren para otro tipo de acciones y que hoy están trabados ahí porque son nacionales. Y lo que podría abrir una articulación de esas provincias para poder avanzar con proyectos Procrear como los que se han desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en distintas localidades del interior del país. Claro, porque generalmente están adentro de las ciudades, pero las ciudades han crecido tanto muchas veces en las provincias que son alrededor de los trenes o en territorios o terrenos que antes desarrollaba algunas actividades el gobierno nacional. Por eso me pareció interesante también que hicieran foco en esa dimensión de la transferencia de inmuebles, que a veces parece que fuera nada más que un negocio de las gobernaciones, pero tiene un rol fundamental en esta etapa, digamos. Muy importante, porque esto empezaría a implicar que se construya un banco de suelos de las provincias del norte. Un tema que, hay que recordar, ha sido una de las grandes demandas históricas como para poder comprender la situación habitacional. Otro de los temas también, las promociones provinciales. Los mandatarios presentes reclamaron además reformas para la ley de zona franca, que esto implicó una serie de conflictos en la sanción del presupuesto anterior con Misiones, que esto ya viene del presupuesto 2021, que ya viene, digamos, con esta dificultad. Otro de los grandes temas que vamos a ver de qué modo vuelve a emerger en el debate legislativo y que tiene que ver con los subsidios al transporte público, los sistemas de transferencias de carga para poder resolver lo que tiene que ver con el diseño de los nodos logísticos en el norte argentino, que es uno de los temas claves en términos de el encarecimiento de los costos para la exportación y el transporte de materias primas, ¿no? Este es un tema muy importante. También el desarrollo de la legislación para puertos secos, para parques industriales, y el proyecto de transferencias de inmuebles nacionales a las provincias que veníamos diciendo y que combina, digamos, tanto necesidades de las administraciones municipales como la construcción de un banco de suelos para desarrollo de vivienda. Hay 16 zonas francas en la Argentina, según la ley 24.331, que es la que organiza las zonas francas, pero lo que plantean en definitiva es ampliarlas y también permitir a las provincias los tratados bilaterales, ¿no? Que era una de las discusiones también que aparecía ayer en esta reunión, que, bueno, tendrá su correlato. Pusieron un plazo de 30 días, hay que decir, ¿no? Le pidieron al presidente de la Cámara que en 30 días se conformen las comisiones para poder avanzar en este debate. Se supone entonces que hacia adentro, sobre todo quienes representan a los sectores de la oposición, podrán traccionar para que se salden las diferencias que hay entre oposición y oficialismo, que no han permitido hoy, 19 de abril, todavía constituir la cantidad de comisiones, que son 42 que faltan. Totalmente, falta constituir esas comisiones y la particularidad del Norte Grande, como decíamos al principio, tiene un peso porque al haber dos gobernadores del radicalismo, hay que ver cómo esta agenda política impacta en los intercambios que puede haber entre oficialismo y oposición, y especialmente dentro de Juntos por el Cambio, porque hay que ver, digamos, si estas coincidencias implican una definición en términos de voto de esos
diputados y diputadas del radicalismo de esas provincias que quizás podrían abrir otros debates dentro del interbloque opositor a partir de estas coincidencias. Vamos a repasar lo que decía el diputado Nicolás del Caño respecto también a estas discusiones hoy en la segunda edición de DTV. Nosotros nos hemos reunido con distintas organizaciones de inquilinas e inquilinos, vamos a consultar con ellos en caso de que haya un dictamen o una propuesta de dictamen que se vaya a consensuar. Pero a ver, así como planteamos en el momento que se trató la ley de alquileres que no era una solución a los problemas y eso se demostró, pero insisto, no porque tenga muchas regulaciones, sino porque tiene pocas, y no va a esta cuestión de fondo, de terminar con la especulación inmobiliaria y hacer un plan en función de las necesidades sociales. Mientras eso no esté, digamos, después veremos concretamente, yo creo que la actualización anual, obviamente muchos grupos inmobiliarios quieren que sea semestral, ¿no? Incluso acá hay algunos proyectos de Juntos por el Cambio que dicen que sea mensual. Nunca los vi presentando un proyecto para que se actualice el salario mes a mes, cosa que nosotros sí hemos hecho. Hace pocos días presentamos un proyecto actualizando montos sobre el salario mínimo, ¿no? Que ningún trabajador cobre menos de lo que cuesta la canasta básica total, que ya debe estar encima de los 90.000 pesos, ¿no? Y que se actualice en forma inmediata en función de los índices del IPC que calcula el INDEC, y al mismo tiempo un aumento de 30% para trabajadores y jubilados por fuera de lo que se consiga en las paritarias y lo que dice la ley de movilidad. Eso por la emergencia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, acá vemos estos proyectos que parecen hechos por los grupos inmobiliarios, ¿no? Que presenta Cambiemos y otros diputados y diputadas que dicen esto, que se actualice mes a mes el pago de alquiler. Bueno, obviamente nosotros no estamos de acuerdo con eso. Creemos que tiene que ser una legislación favorable a inquilinas e inquilinos, obviamente, ¿no? Y aquí estamos repasando los temas de actualidad en esta tercera edición y hoy tenemos muchas visitas en el piso, nos estamos dando ese lujo. Tenemos al diputado Federico Fagioli del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy contentos de que hayas podido venir porque, bueno, son días de mucha discusión política, también de muchos temas y a veces nos vamos en discusiones coyunturales o específicas de los textos de los proyectos, pero bueno, vos venís planteando desde que asumiste como diputado una serie de discusiones para poder profundizar algunos problemas que tiene la Argentina, algunas realidades de los problemas que tiene la Argentina, principalmente vinculados con la distribución de la riqueza. Estamos discutiendo ahora ley de alquileres en una segunda etapa, digamos, ¿no? Pues ya hubo una ley que se aprobó en el 2020 y ahora se tiene que volver a discutir. ¿Qué pensás vos, en definitiva, de este proceso? ¿No se le dio tiempo a la ley para que se pueda implementar? ¿Hay otra discusión? ¿Hay otros intereses que operaron contra la posibilidad de que esta ley se pudiera desarrollar? ¿Hay mucha presión de sectores de la economía concentrada para que esto no funcione? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, en principio, acuerdo, me parece que no se le dio el tiempo. Me parece que para poder lograr que una ley se cumpla hay que tener un Estado muy fuerte controlando y regulando que eso suceda, y también creo que hay una presión del sector inmobiliario, del mercado, sobre esta ley que claramente no se vio favorecido y que sí se vieron favorecidos los inquilinos. Después, toda ley tiene sus cosas y se pueden mejorar, ¿no? Pero parece que lo que hay que discutir acá es otra cosa. Vos lo decías recién. Nosotros venimos planteando muy fuerte la idea de que hay una deuda interna en la Argentina. De hecho, hace poquito lanzamos, y lo habrán escuchado Juan Grabois, el Comité de Acreedores por la Deuda Interna en la Argentina, porque hay un montón de deudas que hay que resolver en la Argentina, y uno de los problemas estructurales que a mí me ha tocado en carne propia es el déficit habitacional que hay en la Argentina, la falta de acceso a la vivienda, y cómo la vivienda, de ser por nuestra Constitución un derecho que debería estar cumplido para todos y todas, se convirtió en un privilegio, ¿no? El acceder a una vivienda. Hoy es imposible, incluso para un trabajador en blanco, poder ir y comprarse una vivienda después de 20, 30 años de laburo. O sea, nosotros, yo soy bastante joven, aunque no parezca. Sos joven, sos uno de los más jóvenes de la Cámara, digamos, también. Muchos de nuestros padres o padres de amigos, de familiares, alquilan desde
desde siempre. O sea, y no tienen la posibilidad a sus 60, 70 años de tener una casa propia. Entonces, me parece que hay que discutir ese déficit habitacional, tener en cuenta que para nosotros lo venimos planteando en un plan que se llama Plan de Desarrollo Humano Integral. Hay un déficit habitacional de 3.800.000 viviendas, que me parece que la Argentina tiene que darse la tarea de resolver esa problemática, de generar las instancias para facilitar a los argentinos y argentinas acceder a un lote con servicio, de acceder a una vivienda, de incluso el Estado ponerse a la cabeza de la regulación del alquiler, incluso discutir con el mercado en otros términos, como tantas experiencias que se han dado de incluso construcción de viviendas para alquiler social. Nosotros queremos discutir esas cosas. Queremos discutir también el impuesto a la vivienda ociosa. ¿Cómo puede ser que en la Argentina tengamos familias viviendo en situación de calle, tengamos familias que tienen que ver cómo conseguir un pedacito de tierra y terminan llevando adelante un proceso de toma de tierras, y después tengamos algunas que tienen 10, 15 viviendas, muchas veces incluso no la pueden alquilar porque especulan en qué momento va a valer más o menos el alquiler de la vivienda? Es una locura y eso hay que discutirlo. Ahora, en ese sentido, diputado, bueno, la parte de alquiler social de la ley 27.551 es precisamente una de las partes que no se han reglamentado, que, digamos, directamente no se han instrumentado. Estamos casi en la mitad de lo que es el debate no, el capítulo informativo del tratamiento de la Comisión de Legislación General. Digamos. Exactamente. Se termina esa ronda de consultas, viene otra etapa. Quedan aproximadamente 20 días para que vence el plazo. ¿Cómo ve, diputado, que se puede encontrar una síntesis a partir de esto que usted nos está contando? O sea, que por una parte hay una gran parte de la ley que o no se aplicó, tampoco se ha defendido, no se cuenta con los datos suficientes y parece que todo va camino a reducir los años del alquiler y reducir el tiempo para la indexación. ¿Cómo salir de ese laberinto? No, yo creo que hay que discutir mucho. Me parece que hay distintas miradas de la problemática y tenemos que dar los debates necesarios. Yo sí, algo que estoy convencido que no puede suceder es que nosotros no podemos generar una legislación que no proteja a el sector acá más vulnerado, que son los inquilinos. Que también tenemos que tener en cuenta que los inquilinos son 9 millones en la Argentina, alrededor, digo, más o menos, digo, eso hay que discutirlo, pero hay 9 millones de argentinos y argentinas que son inquilinos y que nosotros como espacio político, como gobierno, no podemos generar una legislación que no favorezca a ese sector que tan mal la está pasando. Tengan en cuenta que hoy, no sé si ustedes alquilan, ¿cuánto se lleva de su salario el alquiler? En muchos el 40, en muchos el 50, en muchos el 60% del salario. Y la verdad que en una realidad como la que estamos en la Argentina, después de la época del macrismo que nos generó una crisis muy tremenda, de la pandemia que nos generó una crisis tremenda también, y con la inflación que estamos teniendo, es muy complejo que los argentinos y argentinas que tienen que hacerse cargo de los alquileres no tengan de parte del Estado un Estado que los proteja, que los cuide. Entonces, no podemos retroceder en la legislación. Tenemos que proteger al sector más vulnerado, que son los inquilinos. Después hay que discutir muchas cosas. Yo creo que hay que empezar a ser un poco más creativos. E incluso tenemos que discutir, por ejemplo, por qué no hacemos 50.000 viviendas en la isla de Marchi, que es un territorio estatal, y lo ponemos para alquiler social y empezamos a, como Estado, a ser parte de la regulación del precio del alquiler en Argentina, como está pasando en tantos países del mundo, ¿no? Ahora, diputado, ¿cómo se imagina usted avanzando en esa legislación, teniendo en cuenta la debilidad que tiene el Frente de Todos en la Cámara de Diputados, con una oposición atomizada en rechazo a todas las medidas que se proponen? Y bueno, nada, pero ahí también se ve qué intereses defiende cada uno. Yo estoy convencido de que nosotros, más allá de eso, tenemos que defender los intereses de los que peor la están pasando en la Argentina. Ayer hubo una conferencia de prensa de nuestro presidente donde planteó muy firmemente que él está para defender los intereses de los que peor la está pasando, de los últimos, ¿se entiende? Entonces, nosotros tenemos que hacer eso. Después que la historia juzgará, digo, nosotros creemos en que hay que defender eso, hay que hacer todos los acuerdos necesarios para construir las legislaciones que favorezcan los sectores. Nosotros no podemos generar desregulaciones que generen un Estado que no acompañe a los que peor la están pasando y que deje las cuestiones libradas a las decisiones del mercado, porque el mercado ya nos demostró que lo único que hace es velar por sus intereses, y sus intereses son ganar más, y cuando ganan más pierden los argentinos y las argentinas. Hay una argumentación que se escucha mucho en estos días con respecto a la discusión justamente de la ley de alquileres, que caracteriza a los dueños como jubilados que tienen su inversión hecha para, bueno, compensar la jubilación.
Pero vos ahora caracterizabas también de otra manera a quienes nunca llegan a tener una vivienda, que son los que alquilan esos jubilados, en definitiva, para que sus familias vivan. Esa forma de plantear la política, donde se intenta confrontar de cierta manera discursivamente a los sectores más vulnerables, ¿no? Porque uno es un jubilado y el otro es un trabajador, no son los más ricos. ¿Cómo pensás que influye en esta discusión? ¿Es una manera de ocultar los intereses que están presentes y que no son nombrados? ¿La concentración? ¿El rol que tienen las inmobiliarias como sector? ¿El rol que tienen para marcar los precios y establecer los valores de las viviendas? ¿Las propias páginas web que son donde busca la gente para alquilar? ¿Cuál es ahí la discusión? Porque es muy difícil alguien que dice, bueno, pero estoy defendiendo el interés de un jubilado. Es muy difícil la discusión en esos términos, me parece. Sí, la verdad que, a ver, es de ingenuo plantear que atrás de esto no hay un sector especulador, que es el sector inmobiliario, que viene haciendo negocios con la dolarización, desde el momento de que se dolarizó la vivienda en la Argentina. Eso también hay que discutirlo. ¿Por qué no discutimos la desdolarización de las viviendas en la Argentina? Es una cosa de loco. Invierten en pesos, construyen en pesos, pero después la comercializan en dólares. Eso está mal. Entonces, me parece que atrás de todo esto hay un sector que concentra, que está acostumbrado a concentrar, que está acostumbrado a hacer lo que quiere, que está acostumbrado a atropellar a los inquilinos y las inquilinas, y que cuando uno que cree en un Estado que tiene que acompañar a los sectores desprotegidos y que para eso tiene que ser un Estado fuerte, un Estado que controle, un Estado que regule, empieza a hacer esto, se ponen nerviosos y empiezan a utilizar discursos como este que vos decís. Pero claramente el problema acá no es el jubilado o la jubilada que tiene una casa y la pone a alquiler. Seguramente ese jubilado o esa jubilada esté más de acuerdo con los inquilinos que con el sector inmobiliario, porque en algún momento fue inquilino. Pero a través de la inmobiliaria es donde tiene que poner su vivienda en alquiler. Entonces ahí también hay una mediación que el Estado no resuelve, en definitiva. Sí, pero hoy escuchamos un montón de voces de inquilinos que nos contaron los atropellos que viven. La cuota de la inmobiliaria que te cobren, que acá en la provincia de Buenos Aires en vez de ser el 2% es el 4%, que fijan el precio que quieren, que el precio inicial fijan el precio inicial que quieren, no registran los convenios, no te dejan bancarizar. Una de las cosas que yo propuse un proyecto de ley para esto, es la bancarización de los convenios. Digo, no puede ser que... Para registrarlos, claro, primero hay que registrarlos. Uno de los temas más resistivos, aparte, Pero ¿no? claro, y es uno de los temas que hay que discutir, la bancarización, que todos los convenios sean en moneda local. Digo, me parece que hay que discutir muchísimas cosas que se están tapando y que nosotros necesitamos debatirlas, porque nosotros, vuelvo a insistir, nosotros necesitamos construir normativas que acompañen a los sectores que peor la están pasando en una Argentina que viene de semejante crisis. Ahora, diputado, yendo a la coyuntura de lo que se está debatiendo en la comisión, ¿se imagina votando una nueva ley de alquileres que proponga aumentos semestrales y plazos de 2 años? Mirá, nosotros vamos a discutir absolutamente todo y vamos a dar los debates necesarios para que eso no suceda. Digo, nosotros vamos a tratar de aportar a construir la mejor normativa posible que le sirva a los inquilinos. Nosotros hoy estamos preocupados por los inquilinos, que son esos 9 millones de argentinos y argentinas que no solo tienen el problema del alquiler, que tienen tantos otros problemas. Entonces, vamos a trabajar para construir una normativa que sea una normativa que acompañe a ese sector. Si eso no sucede, después veremos. Digo, yo hoy no puedo hacer futurología de qué pasa o qué no pasa. Yo hoy estoy en un proceso que es parte de la Comisión de Legislación General, donde voy a discutir con todos mis compañeros y con la oposición, digo, la mejor normativa y ley posible que acompañe al sector más desprotegido. Si eso no sucede, después veremos. Te lo cuento cuando pase. El día de la votación. No, teniendo en cuenta que es el oficialismo el que lleva adelante esta situación y que el oficialismo lleva adelante el trámite en legislación general a partir del intento de Juntos por el Cambio de avanzar con una sesión especial para derogarla. Recordemos que no sumaron las voluntades para poder hacerlo y eso implicó, primero forzó la constitución de la Comisión de Legislación General y este trámite, ¿no? Pero bueno, la pregunta es la siguiente. Dentro del oficialismo hay distintos proyectos, en danza.
¿Usted cree que hay posibilidades de sintetizarlo o quizás termine sucediendo como ha pasado en otros casos, que exista una votación dividida? Mira, a ver, esto cuando fue la discusión del FMI planteé lo parecido. A ver, nosotros somos una coalición de gobierno y las coaliciones hay que empezar a acostumbrarse a que hay distintas miradas. Y claramente hay distintas miradas de esta problemática. De hecho, hay varios proyectos de compañeros y compañeras del Frente de Todos. La realidad es que todavía el Frente de Todos no ha tomado una posición cerrada, por eso hay tantos oradores, hay tantos invitados de todas las partes para escuchar también, para partir de ahí pensar y proyectar la mejor ley posible, ¿no? O no la posible, la que queremos, ¿no? Sin dudas vamos a tener los debates necesarios hacia adentro para construir esa normativa. Pero me parece lo que sí importante que se está dando un proceso de discusión donde están todos los actores que intervienen y bueno, y después tendremos que tomar una decisión. Sí, claro, yo repudio totalmente un intento de derogación de esto y de dejar a los inquilinos y las inquilinas a merced del mercado que ha demostrado que nunca vela por los intereses de los desprotegidos, sino que vela por sus intereses económicos y seguir enriqueciéndose. Y hay que ver muchos de esos que son dueños de inmobiliarias muy grandes o de grupos económicos que invierten en ladrillo, como algunos decían hoy, sino también figuran en la listita de los fugadores. Ojo. Porque también se han aprovechado de momentos anteriores en la Argentina, como fue la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la fuga de capitales feroz que hubo durante el proceso de Macri. También hay que ver eso. Digo, yo si hay algo que estoy convencido es que los que más tienen son los que más tienen que sacrificar y aportar para resolver la deuda interna que tiene la Argentina, y esta es una deuda interna que es el acceso a la vivienda. Federico, hablabas también del documento que presentaron en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda sobre la deuda interna, que fue también una discusión que apareció en el contexto del pago del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué respuestas le dieron? Porque la comisión no está constituida. Te dejo respirar tranquilo. Perdón, no, por favor. Ahora le traemos más agua para que puedas tomar. Y no, por un lado preguntarte esto, ¿qué recepción han tenido por parte de la Comisión Bicameral, que todavía no se conformó? ¿Cuál es la intención en ese sentido para seguir hacia adelante? Y por otro lado, también el debate que se está dando en el Senado respecto a esta ley que impulsa a crear un fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Ahí vamos a... No, por favor, vamos ahora a intentar de que que Mabel venga para poder traerte un poco más de agua, porque, bueno, pasa cuando estás hablando que también te juega una mala pasada a veces la propia salud. Pero esto, en relación al documento que presentaron, ¿cuáles son los caminos a seguir? Y por otro lado, este otro proyecto. Mira, nosotros venimos discutiendo hace mucho la deuda interna en la Argentina y creemos que ahí es donde tenemos que poner el ojo. Y estos años que quedan de acá hasta las próximas elecciones, nosotros creemos que hay que hacer mucho hincapié en la construcción de políticas para resolver esa problemática y generar los recursos necesarios para poder invertir para resolver esa deuda interna en la Argentina. Lo venimos diciendo hace mucho, que la deuda la tienen que pagar los que la fugaron, ¿no? Ustedes nos han escuchado, hemos hecho campañas, hemos planteado. El comité que se construyó es un comité de acreedores, que así como el FMI y tantos sectores que prestan plata a países como los nuestros tienen comités de acreedores, pero nosotros esta vez construimos un comité de acreedores integrado por distintos sectores, movimientos sociales, sindicales, personalidades, periodistas, bueno, de todo tipo, para hacer un seguimiento de esa deuda interna y garantizar que el crecimiento de la Argentina no se vaya para el FMI, sino que quede en la Argentina para resolver esas problemáticas. Y una de las cosas que nosotros planteamos es la necesidad y la urgencia de avanzar en ese proyecto que presentó el Senado, muy atinado, para generar las condiciones para que esa deuda la paguen los que la fugaron y el crecimiento que está teniendo la Argentina se reinvierta para poder resolver estos problemas estructurales. Para nosotros eso es clave y vamos a acompañar el proceso y empujar todo lo que sea necesario para lograr eso, porque tenemos ganas de que la Argentina se ponga de pie, porque tenemos ganas de que la Argentina crezca, porque tenemos ganas de que no tengamos más los niveles de pobreza, desempleo que tenemos en la Argentina, porque no queremos que hayan más familias que no puedan acceder a una vivienda, porque no queremos que hayan más familias que vivan en situación de calle, porque queremos resolver la deuda interna en la Argentina. Vamos a trabajar para eso. Y lo que le estamos pidiendo a la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda, de la Fuga, es una reunión para poder
para que ese comité se pueda sentar a discutir cuáles son los pasos a seguir para investigar esa fuga y cuáles son los pasos a seguir para lograr que ese dinero fugado retorne a la Argentina para poder devolverle esa plata al FMI sin que eso cueste más sacrificio en el pueblo argentino. O sea, que sería por un lado que el crecimiento genuino que hace la Argentina a través del desarrollo industrial se reinvierte en la Argentina y el dinero para pagar al Fondo Monetario venga en definitiva de ese trabajo de persecución económica, digamos, persecución penal económica a los fugadores, a los que tienen el dinero afuera. De recuperar llevaron un proceso de endeudamiento y estafa a los argentinos y las argentinas, que fue la deuda de 44.500. Eran 53.000, pero llegaron 44.500. Que tomaron, que fugaron, que incluso el expresidente Mauricio Macri afirmó que fue para eso. Entonces, nosotros creemos que semejante estafa no puede caer sobre la espalda de los argentinos y argentinas, lo venimos diciendo hace mucho, y por eso creemos que hay que construir todos los mecanismos necesarios. Después se verá bien el detalle. De hecho, el proyecto lo dice bastante claro, pero creemos que hay que avanzar en esos mecanismos para poder retornar esos dólares, para poder generar las condiciones de, si se le devuelve la plata al Fondo Monetario Internacional, no sea a costa del sacrificio de la gente y no sea ajustando sobre un presupuesto que en realidad lo necesitamos para esto. Yo decía recién, seamos ingeniosos, construyamos 50.000 viviendas en la isla de Marchi y empecemos a generar las condiciones de que el Estado empiece a tener un rol activo en el alquiler, generando alquiler social y generando así regular de mejor forma el precio de los alquileres para beneficiar a los inquilinos. Bueno, eso necesita recursos. Bueno, sí, adelante, por favor. No, yo quería preguntarle, ¿cómo se da esa convivencia en la coalición? Más que nada también teniendo en cuenta después de lo que fue la votación del FMI, donde ustedes plantean cuestiones que no son principales ni prioritarias en la agenda de la mayoría de los dirigentes del Frente de Todos. ¿Cómo se da esa convivencia cuando ustedes plantean esto de la construcción de las viviendas en la isla? ¿Cuándo plantean este seguimiento de la deuda interna? ¿Cómo se da cuando plantea el debate por los alquileres que decíamos recién? Bueno, a ver, igual algunos debates sí se dan. Nuestra coalición está de acuerdo con que la deuda la paguen los que la fugaron. Sí. No hay desacuerdo con eso. Hubo un desacuerdo en si había que votar o no el acuerdo construido con el Fondo Monetario Internacional, pero no hay desacuerdo en que esa plata la pongan los que se enriquecieron a costa de esa estafa. Ninguno de nuestros compañeros y compañeras de nuestra coalición cree que esa deuda tiene que caer y ajustar ferozmente, como dijo la oposición, al pueblo argentino para que siga sufriendo. Bajo ningún punto de vista, todos estamos de acuerdo en este proceso y esperemos que eso se materialice pronto en avanzar en este proyecto. Pero después, a ver, nosotros venimos discutiendo distintas medidas, muchas las hemos podido implementar. Yo les decía, a mí me toca de lleno la discusión de la vivienda, pero no por la parte del alquiler, porque yo no alquilo, pero yo soy un vecino de un barrio popular. Nosotros hemos planteado en su momento una política que muchos nos decían que era una cosa de loco y sin embargo hoy la estamos implementando y estamos llevando adelante una de las, yo creo, mejores políticas que se viene haciendo en el país, que es la integración sociourbana de los barrios populares. Que eso ha generado, no solo inversiones y que se mueva la economía, moviendo la economía desde abajo, porque ha generado movimiento de venta de los materiales en los corralones, ha generado que los vecinos y las cooperativas que llevan adelante esas obras tengan unos mangos para hacer sus casas o para vivir en mejores condiciones, sino que ha generado la posibilidad de que muchos accedan a una vivienda. Y ahora estamos avanzando también en una política de acceso a la tierra, que es generar lotes con servicio para lograr que los vecinos y las vecinas que no tienen la posibilidad de hacerlo, en vez de verse empujados a los márgenes y a tener que tomar una decisión tremenda, que es que la verdad que nadie la desea, que es ir y tener que agarrar un terreno, puedan tener el acompañamiento del Estado que le diga, bueno, acá tenés un lote con servicio. Justo de eso le quería preguntar, diputado, porque esta semana se supo precisamente de que va a haber una inversión del Estado muy importante para poder comprar más lotes en un momento en donde, digamos, el RENAVAP podría entrar en otra etapa después de lo que ha sido desde su creación, el salto que implicó poder contar con un mapa de la situación a nivel nacional, que es una foto que podríamos decir que está un poco desactualizada por el tiempo que ha pasado. Bueno, después de estos anuncios que se concretaron esta semana,
¿Cómo va a avanzar esto en los próximos 2 años? Tanto el desarrollo y el refuerzo del RENAVAP como este impulso para esta parte que se ha visto muy poco a partir del debate de alquileres, que es esta posibilidad de poder ampliar mucho más la capacidad del Estado para comprar lotes y poder dinamizar un sector en donde el alquiler juega otra dinámica totalmente distinta. Mirá, la verdad que Fernanda Miño, que es la secretaria de Integración Sociourbana, viene haciendo un trabajo impresionante. La foto del RENAVAP de su momento, que eran 4.416 barrios populares en la Argentina, alrededor de 5 millones de argentinos y argentinas que viven en esa situación, que después ese número hay que charlarlo, porque recién hablábamos, después hay que hablar de las indigencias también en la Argentina, ¿no? Y cómo se empieza a resolver eso, y nosotros venimos hablando del salario universal, que si quieren después lo hablamos, pero ese número, lo digo para que lo sepan, se va actualizando, porque el RENAVAP va ampliando sus márgenes, va integrando nuevos barrios, que después, si quieren, se puede conseguir un informe y se los pasamos. Pero una de las cosas que nosotros creemos, y sobre todo, ¿se acuerdan cuando fue la toma en Guernica? Que nosotros planteábamos es la importancia de entender que esa problemática de las tomas de tierras se resuelve con políticas públicas, y que las políticas públicas, de los que en general nosotros decimos los déficits estructurales de los que hablamos en general en la Argentina, que muchas veces atrae la palabra déficit estructural, se utilizan para esconderse y no accionar, es decir, lleva a la inacción. Claro, es eterno, de toda la vida. Se resuelve con inversiones concretas. Sí. Bueno, de hecho, hay un déficit estructural que es el acceso a la tierra. Bueno, ¿cómo se resuelve eso? Con un Estado presente que accione, que invierta, que construya una política pública. Para nosotros la política de construir lotes con servicio para permitir que todas esas familias que jamás podrían comprar un lote, porque si les pregunto a ustedes me dirán cuántos miles de dólares vale comprar un lote en la Argentina, que una familia que vive de la economía popular, de las changas, de lo que puede, jamás podría acceder a un lote. Entonces, tener un Estado que propone y que genera oportunidades y la posibilidad de resolver esa problemática es lo que nosotros queremos construir, y lo estamos haciendo. Bueno, de hecho, la parte del financiamiento que se constituyó a partir de el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas tuvo que ver con el RENAVAP, ¿no? Fue impulsando justamente un 20%, un 15% era para eso y estaba especificado, digamos. Sí, claro. 15% de eso se está utilizando a través del Fideicomiso de Integración Sociourbana para llevar adelante estas obras, o por ejemplo para llevar adelante el acompañamiento a mujeres de los barrios populares con el programa Mi Pieza, que para mí es uno de los mejores programas que se están llevando adelante, que ha acompañado concretamente a las familias para mejorar las condiciones de vida de los barrios populares, que son tremendas. Entonces, vuelvo a insistir con esto, los déficits estructurales se resuelven con políticas, con planificación y con inversión. Por eso, cuando nosotros hablamos de la deuda interna, del comité de acreedores para la deuda interna, para hacer el seguimiento de que el crecimiento de la Argentina no se vaya al Fondo Monetario Internacional, sino que quede para poder invertir y resolver esos problemas, porque creemos que con una buena planificación, con unas buenas inversiones, con las políticas claras, concretas y con un Estado presente, podemos resolver muchos de esos problemas. Ahora vas a tener la discusión acá en el Congreso, que es una discusión bastante peliaguda, ¿no? Por las diferencias que se han generado también con la composición del Parlamento. Ese cambio lo vimos en algunas sesiones que son complejas de manejar, ¿no? De hecho, esta demora en la constitución de las comisiones, de muchos otros temas que están pendientes, HIV, que es una demanda hace una década de una comunidad entera, no se puede avanzar porque hay mucha tensión política. ¿Cómo ves esa tensión política, cómo se va tramitando en un punto y cuánto eso puede generar, condicionamientos para que todas estas discusiones se puedan desarrollar? Sí, la verdad que es preocupante la realidad del Congreso. Yo, igual, a pesar de eso, creo que nosotros tenemos que ser fieles al contrato electoral que asumimos con los argentinos y las argentinas en el 2019, empezar por los últimos para llegar a todos, y para eso hay que hacerlo con políticas claras, y nosotros tenemos que, generando el diálogo necesario que haya que generar, porque lo hemos hecho y con muchos proyectos hemos conseguido por unanimidad salir. Ejemplo, mi proyecto de calle salió por unanimidad, me parece que hay que generar las condiciones para que eso salga. Lo que no puede pasar es que nosotros entreguemos
las cuestiones principales de proyectos que generen que eso postergue y siga dejando al costado a los sectores que peor la están pasando. Vuelvo a insistir, son 9 millones de argentinos y argentinas que están en situación de alquiler y que viven de todo tipo de abusos. Algunos no, algunos tendrán propietarios que alquilan en buenas condiciones, que respetan, que qué sé yo, y otros no, y la gran mayoría no. Entonces, los argentinos están esperando de nosotros que construyamos un Estado que los acompañe, que los ayude, que genere las oportunidades, que no permita que el mercado abuse de ellos. Y para eso estamos acá, y por lo menos yo como diputado estoy para eso y voy a dar todas las discusiones que sean necesarias para lograr las mejores condiciones y el mejor gobierno posible para poder poner de pie a esta Argentina y para poder acompañar a los sectores que peor la están pasando y poder generar de esta Argentina una Argentina que nos contenga a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Federico Fagioli. No, ¿La pasaste bien viniendo acá? Sí, por supuesto. Perfecto, para que vuelvas. Es esto. Nos vemos en cualquier momento. Hasta la próxima. Va a haber más agüita, lo prometemos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a escuchar qué decía Carolina Aguilar respecto a este tema de la ley de alquileres. Ella es diputada del Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos. La nueva ley de alquileres que se sancionó hace poco más de 2 años aquí en el Congreso tuvo unanimidad y fue una muy buena ley que avanzó en el piso de derecho de los inquilinos, garantizándole a los inquilinos un marco protectorio que antes no tenían con la ley de alquileres. Con lo cual, lo que sucedió luego fue que vino la pandemia y la ley nueva nunca pudo aplicarse plenamente. Eso hace que hoy no podamos tener una evaluación definitiva de si la falta de viviendas en alquiler o los montos elevados de los alquileres tiene que ver con la nueva ley. Yo creo que la nueva ley no es la culpable del monto de los alquileres. El culpable es la pandemia, que generó una situación extraordinaria por la cual se dictó un decreto por parte del Poder Ejecutivo Nacional que congeló los alquileres y que hizo que se prohibieran los desalojos en una medida del Estado de proteger a los inquilinos y a las personas que alquilaban en el marco de la pandemia. Hoy estamos revisando o discutiendo una ley que es una muy buena ley, pero que por supuesto es perfectible, escuchando a todas las voces para ver qué se puede mejorar y si hay algunos puntos que en la práctica no estarían dando resultado. Ahora, el plazo de 3 a 2 años, la verdad, me parece que el plazo de 3 años le da una tranquilidad al inquilino, baja los costos de renovación y claramente a las inmobiliarias no le conviene. Por eso tanto lobby por parte de las inmobiliarias para bajar el plazo a 2 años, pero al inquilino le da estabilidad. Ahora, respecto al ajuste y al promedio de actualización de 1 año, me parece que ahí sí se podría revisar si en lugar de ser anual que sea semestral como eran los usos y costumbres anteriores, teniendo en cuenta que al ser anual el impacto en el bolsillo tal vez es mayor para la familia y psicológicamente que se divide en 2 semestralmente podría ser una propuesta y se podría mejorar en ese sentido. Ahora, creo que la ley fue un avance. No podemos decir que es una ley mala y que hay que derogarla. La política de alquiler es basada en la política de vivienda y nuestro gobierno, nuestro presidente Alberto Fernández ha reiniciado todas las obras paralizadas por parte del macrismo. El macrismo en mi provincia, en Entre Ríos, no construyó una sola vivienda. El ministro Frigerio, que hoy es actualmente diputado. Y eso hace también que tengamos mayor demanda y que no podamos satisfacer esa oferta y que los alquileres suban. La no política de vivienda durante los 4 años de macrismo hace que hoy las propiedades también valgan más, porque hay mucha demanda y poca oferta. Me parece que lo que dice el ministro Ferraresi es aplicable solo en la parte de las comisiones que cobran las inmobiliarias, que es lo que regula el poder provincial. Las leyes de alquileres o la ley de alquileres es una ley de fondo que rige el Código Civil, nunca puede ser, y lo establece el Congreso, cuáles son las pautas, y es una ley de orden público, no puede nunca una provincia regular el tema de los alquileres. Estamos repasando justamente la actividad del día de hoy que tiene que ver con el debate de la ley de alquileres. Les comentábamos que hoy hubo una treintena de invitados, entre los que se destacaron, yo me noté acá, porque es algo que me interesa mucho saber, la proporcionalidad. De los 30 expositores, 13 representaban a organizaciones de inquilinos e inquilinas, 7 a organizaciones no gubernamentales, a dependencias municipales, incluso estuvieron presentes investigadores del tema de la vivienda, del hábitat en general en la Argentina.
una organización representación de los propietarios y las propietarias y 9 representando a las inmobiliarias y cámaras de martilleros e inmobiliarias, mediadores, digamos, en el proceso del contrato. Mañana sigue esto. Así es. Mañana última jornada informativa. Totalmente. En este plazo, ¿no? En este acuerdo que se llegó de que sea un debate largo, pero nada más de 30 días. Es decir, que se debata, pero que tampoco se cajonee. Fue el acuerdo que llegó Sergio Massa con la oposición para avanzar en este tema. Recordemos que la oposición para el 5 de abril había pedido una sesión especial para derogar nada más ni nada menos que la ley. Así que bueno, se espera que este debate en comisiones siga hasta el 27 de abril, donde van a buscar un dictamen en conjunto. Veremos si sucede, veremos si no. En paralelo ya están trabajando los asesores de los distintos diputados en este tema, pero mañana sigue están en un cuarto intermedio. Lo corrigió hoy Moró cuando terminó. Sí, es un proceso de consulta, podríamos decir, con los distintos sectores para evaluar el impacto del desarrollo de la implementación de la ley y, bueno, ir tomando también argumentaciones. Me parece que parte de lo que sucede también en este momento es cómo traccionar las discusiones más allá de las posiciones originales con las que llegó cada uno de los bloques, ¿no? Hoy repasaban muchos datos interesantes de quienes tienen que ver con la investigación y quienes estuvieron aportando sus trabajos sobre el hábitat respecto a cómo se fue depreciando también la indexación o la capacidad que tienen los inmuebles en alquiler para su amortización, ¿no? Que no es un fenómeno del 2020 con la ley, sino que es un fenómeno también del aumento inflacionario que se viene registrando desde el año 2018 con un 47% de inflación y luego sin poder bajar hasta la actualidad, ¿no? Así que me parece también que los diputados ahí van tomando algunos argumentos. Ojalá así sea, porque hoy pasó algo muy particular que lo pudimos advertir todos. Todos los expositores tenían mucha información para aportar. La mayoría habría podido hablar 5 minutos más fácilmente y aportar distintos datos. Uno de los temas, digamos, que se escuchó mucho fue la limitación para cumplir el tiempo. La verdad que preguntando un poco a la salida de legislación general para algunos diputados y diputadas, podría haberse extendido un poco más teniendo en cuenta la profundidad de los temas que se habían compartido en la sesión informativa. Es la primera vez que, por ejemplo, habló una federación universitaria, como pasó con la Federación Universitaria del Litoral, que empezó a aportar qué es lo que pasa con los estudiantes y con la población joven respecto a esta situación especulativa en el marco de los alquileres. O sea, una serie de cuestiones que, y por eso lo hemos venido preguntando durante todo el programa, dan cuenta de una situación que obviamente interpela a oficialismo y oposición para poder abordar alguna solución posible, alguna síntesis posible o redefinir los plazos habida cuenta la profundidad y la gravedad del tema, pero en un contexto en donde también circulan muchas versiones de que empezaría a gestarse un acuerdo precisamente para poder ceder con los principales planteos del sector inmobiliario. Eso lo vamos a estar viendo también mañana y en las próximas jornadas porque, como bien recordaba Antonio recién, a las 13 horas mañana fue convocada la última de las comisiones informativas. Pero eso lo vamos a discutir a partir de mañana cuando veamos a todos los invitados que participen de ese debate. Ahora ya cerrando el programa, vamos a repasar las 5 declaraciones que han dejado los diputados y las diputadas pasando por aquí, por las pantallas de DTV. Tenemos en primer término a la diputada Gabriela Pedrali del Frente de Todos de la provincia de La Rioja, diciendo justamente que tenemos tiempo para legislar y tratar la ley sobre el Consejo de la Magistratura. Por otro lado, el diputado Martín Tetaz de Evolución Radical de la Ciudad de Buenos Aires. La discusión de esta ley es una lección de lo difícil que es construir consensos respecto, sin duda, al debate que tiene que ver tanto con el Consejo de la Magistratura como la discusión en torno al proyecto de la ley de alquileres. Carlos Selva, diputado del oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Hay que analizar todas las cosas en conjunto con respecto a la magistratura, al proyecto y a la discusión de lo que ha sucedido por la asunción del presidente de la Corte Suprema, Rosati, en el Consejo de la Magistratura. Nicolás del Caño sostuvo en la pantalla de TV: la cuestión de fondo es terminar con la especulación inmobiliaria y planificar respecto al debate de la ley de alquileres. Y por último, Carolina Gailar, la escuchábamos hace un ratito, diputada del Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos: la nueva ley de alquileres fue un avance para los inquilinos, no se puede implementar bien,
por la coyuntura de la pandemia. Estas fueron algunas de las declaraciones de los diputados y diputadas de la Nación en la pantalla de TV. Hay algo de último momento. A ver. Una carta que le mandó Germán Martínez a Sergio Massa pidiéndole que se abstenga en designar a los representantes de la Cámara de Diputados del Consejo de la Magistratura. En esta jornada de tensión con Juntos por el Cambio, que amenazó con denunciar penalmente a Sergio Massa y a Cristina Kirchner si no designaban a Roxana Reyes, la radical, y al del PRO, Luis Juez. Bueno, hay una carta de Germán Martínez que ya está en manos de Sergio Massa para que no designe a los que pidió la oposición y después da todos sus fundamentos y toda su explicación. Acaba de llegarme, la vamos a estar analizando y se seguirá comentando en la jornada. Un capítulo más, ¿no?, de esta discusión que hay con respecto al Consejo de la Magistratura. Gracias, Claudio. Nos vemos en próximos días, el día jueves. Sí. También a vos, Antonio, te veo el jueves. A ustedes, en cualquier momento. Hasta la próxima. Chau.